La historia comienza en un mundo donde una niña observa con tristeza a su perrito de peluche desgarrado, con el corazón pesado por la pena. Su madre propone tirarlo, argumentando que aunque lo reparen, el juguete ya no se verá bonito. Como la familia es adinerada, la madre no ve problema en simplemente comprar uno nuevo. Aunque la niña siente cierto apego por el juguete, eventualmente accede a desecharlo, influenciada por la opinión de su madre. Así que tiran el juguete en el basurero afuera de su casa junto con el resto de la basura. La bolsa viaja por un sistema de ventilación y termina en un camión de basura que la lleva al vertedero subterráneo de la ciudad para su disposición final. Mientras tanto, cuando la madre regresa a la casa, un hombre misterioso con una capa la observa fijamente, juzgándola en silencio por desechar cosas tan a la ligera. Poco después, el mismo camión de basura llega al vertedero y un chico se cuela detrás de él. Poco después, un guardia lo ve hurgando entre montones de basura en una sala llena de bolsas. Al verse sospechoso, el guardia le apunta con su arma y le exige saber quién es y qué hace allí. Añade que ha habido reportes de un saqueador de basura que ha estado poniendo en peligro la limpieza de la ciudad al sacar desperdicios nuevamente a la superficie. Convencido de que el chico es el infame saqueador, el guardia activa la alarma de emergencia. En cuestión de segundos, otros dos guardias llegan corriendo para capturarlo. Aprovechando la oportunidad, el saqueador les lanza basura, sorprende a los guardias y huye por los túneles de ventilación. Justo cuando está a punto de escapar por la puerta trasera, la reja se cierra de golpe, dándole a los guardias un tiro claro. Pero el saqueador repentinamente accede a una habilidad oculta, aumentando su velocidad de manera tan drástica que esquiva las balas con facilidad. Termina siendo alcanzado por una de las balas, pero aún así logra escapar por el sistema de alcantarillado. Una vez que la situación se calma, sale a una calle desierta y finalmente rompe el silencio, insistiendo en que no es un saqueador. Explica que todo lo que hizo fue recuperar objetos que nunca debieron ser desechados, como el perrito de peluche. A la mañana siguiente comienzan a circular rumores sobre el saqueador de basura. Dos mujeres chismean sobre lo repugnantes y dañinas que son las personas así para la sociedad, tachándolas de inmundas. Cerca de allí, un hombre vestido con ropa sucia, un marginado evidente en esta ciudad tan limpia, escucha su conversación pero se aleja en silencio. Sale de la ciudad por la puerta pequeña, entrando a los barrios bajos que se encuentra justo más allá de sus límites. La noticia del saqueo de basura se esparce rápidamente por los barrios bajos, provocando preocupación entre los residentes, quienes ahora temen una fuerte presencia policial. Una chica llamada Chihuahua enseguida señala con el dedo a su amigo Rudo, el chico de ojos rojos, segura de que él fue el responsable de todo el problema. Rudo está ocupado revisando un montón de basura que ha reunido, principalmente juguetes rotos y accesorios que planea arreglar, por lo que no nota que Chihuahua se le acerca al principio. Cuando ella se le aproxima, le exige saber si otra vez arriesgó su vida colándose en la ciudad solo para robar basura. Le advierte lo estrictas que son las leyes de control de desechos en la ciudad, diciéndole que si lo atrapan, podría terminar encerrado para siempre. Rudo responde que eso no es basura, sino objetos perfectamente utilizables que los habitantes ricos de la ciudad desechan sin pensarlo. Le cuenta cuánta lástima siente por estas cosas que fueron arrojadas con tanta indiferencia. Por eso las trajo de vuelta, para arreglarlas y venderlas a personas en los barrios bajos que sí las valorarían. Chihuahua entiende el punto de vista de Rudo, pero parte de ella no puede evitar preguntarse si él ha desarrollado sentimientos por la basura. En ese momento, tres matones llegan para molestar a Rudo. El que va al centro se burla del mal olor y le dice a Chihuahua que no debería dejarse ver con un recolector de basura como él. Uno de los otros barbucones patea una lámpara que Rudo acaba de reparar y se burla diciendo que no tiene sentido arreglar porquerías, ya que nadie querría algo tocado por un don nadie como él. Chihuahua, confundida por su comportamiento, no logra entender cuál es su problema. Al fin y al cabo, ella los ve igual que Rudo, pero el tipo arrogante se niega a estar de acuerdo, insistiendo en que no son Rudo y que podrían salir del barrio si tan solo se esforzaran. Supuestamente los barrios bajos fueron creados originalmente para arrojar criminales, y tanto los tres chicos como Chihuahua y Rudo son descendientes de ellos. Todo parecía ir bien por un tiempo, hasta que los padres de Rudo se volvieron locos y comenzaron una masacre, destrozando cualquier simpatía o confianza que la gente del pueblo aún tenía. Después de que los tres chicos finalmente se van, Chihuahua intenta animar a Rudo diciéndole que es una buena persona y que seguramente le irá bien en la vida. Luego ve al perrito de peluche y nuestra prota admite con timidez que quería dárselo como regalo, pero justo cuando ella está a punto de aceptarlo, su madre llega, le grita que se aleja de él y se la lleva a la fuerza. Esa noche Rudo regresa a casa y descubre que Recto lo está esperando adentro. Recto es el mismo hombre que había estado escuchando a escondidas a las dos mujeres en la ciudad más temprano. Recto se burla de Rudo por no lograr conquistar a Chihuahua, admitiendo que lo estuvo espiando. Dicho eso, le pregunta cómo le fue en el saqueo de basura la noche anterior. Insiste en que Rudo no necesita esforzarse tanto para ganar dinero, ya que todavía es solo un niño. Aunque no son familia de sangre, Recto deja claro que lo considera como parte de su familia. Nuestro prota se siente agradecido con Recto, explicando que lo acogió después de que se quedó solo tras la matanza provocada por sus padres, y lo ha cuidado desde entonces. Por eso Rudo está decidido a pagarle, aunque eso significa
justifique hurgar entre la basura de la ciudad. Recto ve la herida en el brazo de Rudo, y al darse cuenta de que es una herida de bala, rápidamente se la cura. Le advierte con firmeza que se mantenga alejado del vertedero de ahora en adelante. Rudo lo toma a la ligera, diciendo que esa herida no es nada comparada con las cicatrices que le dejaron sus padres, revelando que sus manos están marcadas con manchas oscuras. Aún así, Recto insiste en que debe detenerse antes de que los guardias descubran quién es realmente. Si lo hacen, lo arrojarían al abismo, tal como hicieron con su padre. Desde que era niño, Rudo ha enfrentado el desprecio de todos por sus manos de apariencia extraña, pero desde que Recto le dio unos guantes, encontró el valor para seguir adelante. Como siempre, Recto le empuja en tono de burla para que se apure y le dé el perrito de peluche a Chihuahua antes de que tenga otra oportunidad. Rudo, por supuesto, se niega, lo que provoca una discusión amistosa entre ambos. Sin que lo sepan, el mismo hombre encapuchado de antes se encuentra afuera, escuchando su conversación. Al día siguiente, Recto intenta arreglar la expresión de Rudo. Suavemente le sostiene la mejilla, le dice que debería intentar sonreír de vez en cuando, y aunque no sea una sonrisa verdadera, al menos servirá para esconder la tristeza de los demás. Después de un rato, nuestro prota se suelta de la garra de Recto y sale de la casa. Al mirar a su alrededor, se da cuenta de que ya es de mañana. Luego ve su reflejo en el agua y piensa que su rostro, tan destrozado como el suyo, no tiene arreglo. Aún así se pregunta si Chihuahua habrá salido. Camina hacia el abismo, recordando que no necesita ir muy lejos para encontrar basura, ya que toda esa zona termina siendo arrojada al abismo. El lugar es básicamente un enorme vertedero, pero no solo objetos desechados terminan ahí, también personas, incluso criminales. Mientras observa el abismo, nota que alguien está a punto de ser arrojado. La escena le recuerda a su padre, quien supuestamente también fue lanzado al pozo, aunque no tiene forma de saber si eso fue cierto. Justo en ese momento aparece Chihuahua y menciona que otro criminal está a punto de ser arrojado. Nuestro prota se sobresalta por su repentina aparición, y ella comenta que es raro verlo por ahí. Para Rudo, la vista desde ese lugar no tiene nada de especial. No es como si los barrios bajos tuvieran una buena vista en general, pero ese sitio en particular se siente especialmente sombrío. Los barrios bajos construidos a propósito en el borde de la ciudad como una advertencia para sus habitantes. Si se desvían del camino, los lanzarán al abismo. Es irónico, no importa cuánto trates de evitar ver la gente caer hacia su muerte, al final siempre terminas presenciándolo. Entonces Chihuahua le advierte a Rudo que no quiere verlo terminar así. Sabe que hay mucha basura allá afuera que no merece ser desechada, pero eso no significa que él deba arriesgar su vida por ella. Si lo atrapan, lo lanzarán al abismo, y eso le rompería el corazón, porque lo ama. En el momento en que Rudo escucha esas palabras, se pone nervioso y termina rodando por el suelo. Chihuahua nota que aún tiene el perrito de peluche del día anterior. Él extiende el juguete, ofreciéndoselo como regalo, aunque admite que tal vez no lo quiera porque lo encontró en el basurero. Chihuahua lo aprecia con alegría, y en el instante en que lo toma, Rudo sale corriendo lleno de emoción, solo para tropezar con unos guardias en el camino. Como son 4 guardias, no le prestan atención, y simplemente se van, dejando a Rudo confundido sobre por qué estaban ahí en primer lugar. Sigue corriendo, desesperado por encontrar a Recto y advertirle, pero cuando finalmente llega a casa, se encuentra con una escena horrible. El hombre enmascarado está apuñalando a Recto, y su cuerpo está empapado en sangre. Nuestro prota intenta gritar pidiendo ayuda, pero no hay nadie cerca que lo escuche. Rudo se lanza contra el hombre, en un intento desesperado por pelear, pero el atacante enmascarado lo empuja fácilmente a un lado. Para cuando Rudo recupera la conciencia, ya es demasiado tarde. El hombre ha terminado con Recto. Paralizado por el shock, él solo puede mirar imponente mientras el hombre enmascarado se aleja. Cuando finalmente sale de su confusión, grita el nombre de Recto y corre hacia él, pero no puede hacer nada. Recto le dice a Rudo que debe irse, pero Rudo se niega a dejar a su amigo atrás así. Recto le grita, insistiendo en que él es quien debe cambiar este mundo podrido. Solo él tiene el poder de hacer una diferencia, así que debe sobrevivir. Rudo, abrumado por el amor que siente por Recto, no puede soltarlo, solo sigue abrazándolo con fuerza. Justo en ese momento, convenientemente, llegan los guardias y lo atrapan junto al cuerpo sin vida de Recto. Sin dudarlo, lo aturden con una descarga eléctrica y lo acusan de asesinato, alegando que mató a Recto. Nuestro prota intenta protestar, insistiendo en que están equivocados. Les advierte que Recto aún no ha muerto, que podrían salvarlo si se apuraran. Sin embargo, los guardias, que se creen superiores a la gente del barrio, no sienten el menor interés por las vidas de quienes viven allí. Lo único que les importa es capturar a aquellos que creen que es culpable. Rudo trata de explicar que él no mató a nadie y que el verdadero asesino acaba de escapar, pero lo acusan de ser de los barrios bajos y afirman que seguramente es capaz de matar. De ahí lo llevan inmediatamente al abismo. Lo dejan colgando al borde del abismo mientras la gente comienza a murmurar sobre él. Naturalmente, Chihuahua también escucha los rumores. Dicen que mató al hombre que lo crió y lo marcan como asesino. Chihuahua está destrozada, ya que tenía muchas esperanzas puestas en él. Mientras está colgado de la cuerda a punto de ser arrojado, el sacerdote declara que es un criminal que merece ser lanzado al abismo. Todos comienzan a gritar el lema, manden la basura al pozo, y a exigirle al sacerdote que lo arroje. Rudo pregunta si hay alguien que quiere escucharlo. Él no lo hizo, y nadie quiere creerle. Rudo mira a su alrededor y ve a Chihuahua entre la multitud, y puede sentir que ella también lo está condenando. En su mente,
Ella dice que había confiado en él, lo defendió incluso cuando todos los demás lo llamaban asesino, pero al final la decepcionó y finalmente se convirtió en uno. Ella deja caer el regalo que Rudo le dio y se marcha, llena de decepción. Al verla irse y darse cuenta de que nadie está dispuesto a hablar a su favor, Rudo se siente abrumado por la tristeza. Ya la habían juzgado antes de que ocurriera nada, y solo eso basta para hacerlo odiar a todos. Con amargura en el corazón, promete que todos pagarán. En ese momento lo arrojan directamente al abismo, tragado por la oscuridad. Siente como su vida se le escapa mientras una serie de visiones cruzan frente a sus ojos. Todo se desvanece cuando cierra los ojos, consumido por el vacío, hasta que, para su sorpresa, los vuelve a abrir. Rudo se da cuenta de que realmente ha sido arrojado al abismo. Siempre había escuchado historias sobre lo oscuro que era ahí abajo, pero lo que nunca supo es que es un infierno en vida. Mientras observa su entorno, ruidos extraños y movimientos llaman su atención. Cuando se da la vuelta, se encuentra con la aterradora imagen de una enorme criatura hecha completamente de basura. Rudo sale corriendo por su vida, pero la criatura de basura llama refuerzos. En poco tiempo aparecen dos más, atrapándolo. Apenas puede comprender que enormes montones de basura estén vivos y lo ataquen, pero el peligro es demasiado real y el cráneo humano que está en el suelo deja claro que será su destino si no hace algo rápido. De repente la basura bajo los pies de Rudo se derrumba, enviándolo a un nivel inferior. El impacto lo deja dolorido, con el aire sacado de los pulmones. Para empeorar las cosas, el olor aquí es insoportable, lo que le dificulta respirar. Sabe que tiene que encontrar un lugar donde esconderse antes de que los monstruos lo alcancen, pero al mirar a su alrededor no ve más que montones de basura sin refugio seguro alguno. Rudo está al borde de la desesperación, convencido de que la muerte es inevitable, sin importar lo que haga. Sin embargo, las últimas palabras de Recto le atraviesan la mente, revivando su voluntad de sobrevivir. Se niega a morir sin antes hacer que todos paguen, aquellos que lo trataron como basura, las personas que permitieron que lo arrojaran al pozo, y especialmente el asesino sin corazón que le quitó la vida a Recto. Una de las criaturas intenta emboscarlo mientras Rudo está distraído. La furia de Rudo surge y balancea un tubo de metal con tal fuerza que manda la cabeza de la criatura volando. Al mismo tiempo, un hombre que está parado en una pila cercana de basura nota a Rudo a través del campo lleno de basura y lo observa con curiosidad. Nuestro prota está luchando contra los monstruos, balanceando su tubo con toda su fuerza, pero apenas afecta sus cuerpos hechos de basura. Uno de ellos lo lanza a un lado y él cae al suelo, rebotando dolorosamente por el piso sucio. Eventualmente Rudo agarra un letrero de calle y lo lanza contra uno de los monstruos de basura, logrando un golpe sólido que realmente le causa daño, pero el aire tóxico a su alrededor comienza a hacerle efecto. Sabe que no puede seguir así por mucho tiempo. Al verlo luchar por levantarse, los dos monstruos de basura aprovechan la oportunidad y se lanzan contra él juntos. En el último segundo, Rudo agarra un trozo de metal y lo balancea con toda su fuerza, cortando a uno de los monstruos de basura de un solo golpe. Esto provoca una enorme explosión de basura, dejando a Rudo momentáneamente aliviado, pero su victoria no dura mucho. Otro monstruo aparece justo frente a él. Este es enorme y más aterrador que el anterior. Sin otra opción, Rudo da media vuelta y huye por su vida. El monstruo se estrella contra el suelo, lanzando a Rudo por los aires hasta que aterriza justo frente al hombre que lo había estado observando. Nuestro chico está confundido por la aparición repentina del hombre, aunque aún le cuesta respirar debido al insoportable dolor. Sin decir una palabra, el hombre lo levanta, lo patea aleatoriamente por el suelo y luego le coloca una máscara de gas en la cara. Inicialmente Rudo está molesto, pero pronto se da cuenta de que ahora puede respirar correctamente y siente que debería estar agradecido. Mira al hombre y le expresa su gratitud por la ayuda, aunque aún tiene algunas preguntas sobre su ubicación y los monstruos de basura. Estas son preocupaciones razonables, pero el enigmático hombre simplemente le pide que se calle. Rudo no entiende por qué el hombre no le responde, así que empieza a gritar, exigiendo explicaciones. Lo acaban de arrojar a este lugar y no tiene idea de qué está pasando. Se niega a quedarse callado hasta que él le diga algo. Sus gritos solo enfurecen al chico enmascarado, quien se molesta. Le grita que este es uno de los muchos desiertos tóxicos dejados por las personas como Rudo y que le habría explicado a su debido tiempo si Rudo simplemente se hubiera callado. Pero ahora, debido a todo el ruido, tendrá que enfrentarse a esas criaturas nuevamente. El chico explica que esas criaturas son bestias de basura, monstruos formados por desechos que no son afectados por armas comunes y que se activan con el sonido. Los gritos de Rudo básicamente atrajeron a todas las bestias de basura cercanas. Las de esta área son especialmente peligrosas, así que el chico enmascarado había esperado evitar alertarlas, pero ya es demasiado tarde. La energía fluye desde los brazos de él hacia el paraguas. Justo frente a Rudo, el paraguas se transforma. Mientras el monstruo de basura se lanza hacia ellos, el chico enmascarado lo destroza con el paraguas, ya alterado. Rudo apenas puede creer lo fácil que este chico derribó a la criatura, pero como muchos más vienen en camino, la pelea está lejos de terminar. El hombre se prepara para cargar, y en solo unos momentos derriba a la mayoría
huye de las bestias de basura con facilidad. Rudo está sorprendido por lo que está viendo. No puede evitar preguntarse qué hace tan poderoso a ese paraguas. Si él tuviera algo como eso, finalmente podría hacer que todos esos bastardos en la ciudad paguen por lo que le hicieron. Uno de los monstruos de basura empieza a arrojar una corriente de baba morada, y el hombre se da cuenta al instante de que lo mejor no es entrar en contacto con ella. Bloquea la baba morada con su paraguas, luego lo lanza directamente a la cabeza del monstruo, matándolo. Después de terminar con el trabajo, se acerca a Rudo para ver cómo está. Se quita la máscara para presentarse como Engine, un limpiador, pero se arrepiente de inmediato. El olor en el aire sigue siendo insoportable. Momentos después, Rudo se desploma del agotamiento debido a las heridas que sufrió antes. Mientras está inconsciente, un recuerdo de su pasado con Recto. Rudo era un niño. Un día llegó a casa completamente cubierto de barro. Recto, al ver el estado en el que estaba, le preguntó qué había sucedido. Rudo explicó que un grupo de niños lo había empujado al barro. Simplemente le explicó que los objetos pueden cobrar vidas si los cuidas el tiempo suficiente, ya que un alma eventualmente podría habitar en ellos. Sin embargo, los niños solo se rieron y empezaron a burlarse de él después. Rudo había escuchado este cuento de Recto, así que se siente culpable de que compartirlo causara problemas. Sin embargo, Recto sí cree que los objetos pueden poseer almas. Esto emociona a Rudo, quien menciona ansiosamente si eso significa que todo en la habitación tiene alma también. Recto responde que cualquier cosa puede tener alma, incluso los guantes que Rudo está usando, siempre y cuando realmente los valore. Más tarde, nuestro prota se despierta para encontrar a Engine arrastrándolo por el suelo. Empieza a gritar, exigiendo saber por qué está encadenado. Engine le explica que Rudo sigue siendo un completo desconocido, y no hay manera de llevar a alguien desconocido a su base sin tomar algunas medidas de seguridad primero. Rudo lucha y exige que Engine lo suelte, insistiendo en que necesita regresar a la ciudad inmediatamente, pero Engine le explica que eso no es posible. Lo que Rudo llama la ciudad se conoce aquí como la esfera, y esta cambia constantemente de posición en el cielo, lo que hace que sea difícil ubicarla, por lo que llegar allí sería imposible de todos modos. Hay otras complicaciones también, pero lo más importante es que Rudo está atrapado aquí por ahora, así que más vale que lo acepte y deje de hacer tanto escándalo. Pero Rudo no se va a rendir, está decidido a hacer que esos imbéciles en la esfera paguen pase lo que pase. Engine había dicho que estaba atrapado por ahora, por lo que significa que debe haber una forma de regresar eventualmente. Rudo exige respuestas, presionando a Engine para que le explique todo sobre este lugar y cómo escapar. Le advierte que no dejará de molestar a Engine hasta que consiga la información que quiere. Engine ya está harto de los gritos continuos de Rudo, así que le dice que si está tan ansioso por aprender cómo es realmente este lugar, está a punto de recibir una lección del mundo real. Engine sigue arrastrando a Rudo hasta que llegan a una gasolinera abandonada con un par de camiones estacionados afuera. Sin decir una palabra más, Engine deja a Rudo allí, le desea suerte y lo deja para que se las arregle solo. En ese momento, Rudo nota que varios hombres lo están observando, todos sorprendidos por su apariencia. Encuentran extraña su ropa y empiezan a preguntarse si podría ser un habitante de la esfera. Para confirmar sus sospechas, le preguntan de dónde viene. Rudo les dice que cayó del lugar que ellos llaman la esfera. En el momento en que dice eso, todos los hombres se quitan las máscaras, sorprendidos. Nunca habían encontrado a un esferino vivo antes. El grupo lucha por aceptar que alguien de la esfera haya sobrevivido a tal caída, pero la cara maltratada de Rudo hace que sea difícil dudar de su historia. Molesto por los extraños que lo tocan, Rudo se aleja. Los hombres rápidamente se disculpan por su rudeza, explicando que rara vez encuentran a alguien como él, que se dejaron llevar un poco por su curiosidad. El líder nota la incomodidad de Rudo con las cadenas y le ofrece ajustarlas. Por un momento, Rudo piensa que el tipo podría ser decente, hasta que las cosas toman un giro. En lugar de liberarlo, lo encadenan en la parte trasera de su camión, riéndose de lo tonto que fue Rudo al confiar en un grupo de desconocidos de los que no saben nada. Mientras aseguran las cadenas, el líder les advierte a los demás que manejen a Rudo con cuidado. Después de todo, no querrían arruinar su mercancía. Las partes de los esferinos son muy valiosas en este lugar, con ojos, dedos e incluso ropa que alcanzan precios altísimos. Pero el líder nunca soñó que llegarían a tener en sus manos a un esferino vivo y respirando. El hombre supone que Rudo debe estar confundido sobre por qué las partes de los esferinos tienen tanta demanda. Se le explica claramente. Todos en la superficie odian a los esferinos. Durante generaciones no han hecho más que arrojar su basura aquí abajo, las montañas interminables de desechos que envenenan el aire y deforman la tierra. Peor aún, esa mugre cría monstruos. Para el líder, los esferinos han estado matando a la gente lentamente durante años, ahogándolos en veneno y suciedad. Una vez que se entere la gente de que Rudo es uno de ellos, no solo querrán matarlo, sino que harán que su muerte sea dolorosa. Aunque al líder no le importa, le da lo mismo si Rudo es torturado o destrozado. Aún hará dinero vendiéndolo. Pero antes de hacer nada más, el líder decide vengarse personalmente. Le forza a Rudo a meter puñados de basura podrida en su boca, pensando que probablemente Rudo nunca ha probado el verdadero sufrimiento. Pero mientras se le mete otro puñado de desperdicios en la garganta, Rudo muerde sus dedos,
y le arranca la carne de un solo tirón dejando solo los huesos. El líder se echa hacia atrás con dolor, pero Rudo sigue masticando la carne e incluso la traga. En los barrios bajos, Rudo tuvo que sobrevivir comiendo restos como estos constantemente. Para él nada ha cambiado ahora, el prejuicio sigue siendo el mismo. Sin importar a dónde termine Rudo, la gente siempre encontrará una excusa para tratarlo como si no valiera nada. Ya no aguanta más, se libera de las cadenas y en ese momento Rudo pierde todo control. Lo único que le impulsa ahora es la necesidad de matar. Desde un acantilado cercano, Eijin ha estado observando todo y está genuinamente impresionado por el potencial de Rudo. Nuestro prota recuerda las palabras de Recto, que si cuidas algo en tiempo suficiente, eventualmente despertará un alma. Al extender la mano y agarrar la cadena flotante, de repente se pone roja, dejando a los matones sorprendidos. En este mundo existen individuos raros como Enjin, aquellos que pueden dar vida a los objetos y desbloquear su verdadero potencial. Rudo es uno de esos seres. La cadena en la mano de Rudo se transforma, lo que hace que los matones duden en atacar, pero el líder rápidamente les recuerda que aunque Rudo sea un Giver, sin la cadena no puede hacer nada. Motivados por eso logran quitarle la cadena de la mano. Aún así, eso no frena a Rudo. Agarra un neumático y lo usa para golpear a cada uno de ellos. El único que queda en pie es el líder, y está completamente indefenso ante Rudo. Sin otra opción, comienza a lanzar insultos sin parar, pero todo lo que eso hace es avivar aún más la furia de Rudo. Está a punto de acabar con el tipo cuando, en el último momento, Enjin interviene y lo detiene. Ahí es cuando Rudo finalmente recobra el sentido, y justo después, el neumático que estaba usando se desintegra en polvo. Rudo está completamente confundido por lo que acaba de pasar, o cómo lo logró, pero sospecha que sus guantes tuvieron algo que ver con eso. Enjin se disculpa por haberlo dejado en esa situación, explicando que necesitaba descubrir lo que realmente podía hacer. Ahora que está claro que Rudo es un Giver, Enjin le hace una oferta. Le responderá cualquiera de las preguntas de Rudo, pero a cambio, Rudo debe unirse a él y a los demás limpiadores. Pero nuestro prota no confía en él, así que rechaza su oferta. Enjin lleva a Rudo al hospital debido a la gravedad de sus heridas y consigue que un médico lo atienda. Mientras están allí, Enjin le dice a uno de sus compañeros que ha encontrado a un chico con un talento natural para sumar a su equipo. Rudo protesta, gritando que nunca aceptó unirse, pero Enjin le responde que realmente no tiene opción, no va a sobrevivir solo allá afuera. El doctor también empieza a regañar a Rudo, llamándolo imprudente por haber entrado solo a tierra de nadie. Le sorprende que Rudo siquiera haya sobrevivido tras inhalar tanto aire tóxico y le dice que debería estar agradecido en que Enjin llegó a rescatarlo. Solo verle la cara le saca de quicio, así que le dice que pague la cuenta y se largue. Después Enjin cubre el costo del doctor y los dos se marchan juntos. Rudo realmente valora todo lo que Enjin está haciendo por él, pero insiste en que no puede unirse a su equipo. Necesita volver a la esfera para vengarse. No tiene tiempo para quedarse aquí hurgando entre la basura. Enjin le dice a Rudo que puede intentar preguntar por ahí cómo volver a la esfera, pero que primero debe entender algunas cosas. Aquí abajo, en el subsuelo, todos odian a los esferitas, y si la gente se entera de que Rudo es uno, está acabado. Además, aquí nada es gratis. Nadie le va a dar información así nomás, así que andar por ahí haciendo preguntas no lo va a llevar a ningún lado. Dentro de la ciudad, Enjin compra unas hamburguesas para Rudo, y los dos se sientan en una mesa cercana. Rudo está disfrutando muchísimo la comida, incluso un poco sorprendido, porque siempre imaginó el abismo como una tierra desierta total, pero ahora que está aquí, se da cuenta de que es como cualquier otra ciudad, solo que con mucha más basura tirada por todas partes. Enjin decide explicarle a Rudo cómo funcionan las cosas aquí abajo. Le cuenta que la basura muchas veces contiene rastros de energía emocional conocida como ánima. A veces esa ánima se acumula y forma una entidad enorme, y así es como nacen las bestias de basura como las que Rudo enfrentó. Estas criaturas atacan a los humanos apenas los ven, aunque por lo general se quedan cerca de las zonas de desechos, así que los habitantes de la ciudad rara vez se topan con ellas. Aún así, de vez en cuando, alguna aparece y causa caos en la ciudad. Además, derrotar a una bestia de basura no es nada fácil, hay que destruir su núcleo, y eso requiere equipo especial como la sombrilla de Enjin o los guantes de Rudo. Pueden parecer objetos normales, pero si se cuidan lo suficiente con el tiempo, el ánima puede evitarlos, convirtiéndolos en herramientas poderosas para combatir estas criaturas. Solo unas pocas personas pueden extraer el ánima de estos instrumentos vitales. A ellos se les conoce como Givers, y por suerte Rudo es uno de ellos. Enjin le explica que él es un limpiador, parte de un grupo especializado en eliminar bestias de basura. Siempre están buscando Givers, así que le ofrece a Rudo un puesto en su equipo. Nuestro prota exige saber si Enjin realmente le dirá cómo volver a la esfera a cambio de trabajar juntos. Enjin admite que no tiene ni idea de cómo llegar a la esfera, que solo mintió antes de asegurarse de que Rudo lo escuchara. Rudo está furioso de que Enjin lo haya engañado, pero Enjin se encoge de hombros y le dice que su jefe sabe mucho más sobre lo que pasa aquí abajo, así que si alguien puede ayudar a Rudo a volver a la esfera, es él. Aún así, Rudo se siente frustrado de que ahora tenga que pasar por el jefe de Enjin solo para tener una mínima posibilidad de volver. Justo entonces,
Entonces Enjin recibe una llamada y dice que necesita alejarse un momento para encargarse de algo rápido. Antes de irse le da a Rudo una bolsa con dinero y le dice que puede gastarlo en lo que quiera mientras él no está. Rudo se queda pasmado por el gesto y le pregunta si de verdad está bien que lo acepte. Enjin lo tranquiliza, diciéndole que no es gran cosa. Después de todo, es el dinero que consiguió vendiendo la ropa de Rudo. Nuestro prota no se había dado cuenta hasta ahora, pero su ropa efectivamente ya no está, y está furioso de que Enjin la haya vendido sin consultarle. Sin embargo, Enjin argumenta que en realidad le hizo un favor, ya que usar ropa de la esfera aquí solo llamaría la atención equivocada. Antes de que Rudo pueda gritarle, Enjin se aleja. Mientras Rudo está distraído, un gato salta de repente, agarra el dinero de la mesa y se echa a correr. Rudo sale tras él de inmediato, persiguiéndolo por el callejón por donde desapareció. El gato es demasiado rápido. Él sabe que no lo atrapará con las manos vacías. Para igualar las cosas, agarra un palo cercano y lo usa para atrapar al felino. Pero en su apuro, no se da cuenta de que el palo tiene dueño y está furioso. El tipo acusa a Rudo de haberle robado, pero Rudo está completamente confundido. No recuerda haber tomado nada. El hombre señala el palo en la mano de Rudo, diciendo que eso es lo que tomó. Pero Rudo está confundido de que algo tan ordinario y sin valor como un palo puede importarle tanto a alguien. El sujeto le arrebata el palo a Rudo de las manos y le dice que no es un simple objeto tonto, que no es algo que uno pueda tomar sin consecuencias serias. Luego activa el instrumento vital y dice que le va a enseñar a Rudo una lección sobre el respeto. Clava el palo en el suelo frente a él y le advierte a Rudo que ser un giver talentoso no significa que pueda tomar lo que quiera. Rudo le pregunta cómo sabe quién es él. El hombre se presenta como Sanka, uno de los limpiadores, y le explica que Enjin le contó sobre él y le pidió a Sanka que le enseñara a usar sus guantes. Enjin claramente tiene grandes expectativas para Rudo, pero aún está lejos de alcanzar su verdadero potencial, especialmente si todavía tiene que aprender algo tan básico como no tomar lo que no le pertenece. Rudo intenta explicar que no estaba robando el palo, que solo quería usarlo para atrapar al gato que se llevó su dinero. Sin embargo, Sanka se niega a escuchar sus justificaciones. Le grita a Rudo diciendo que si cree que está bien tomar las cosas de los demás, entonces debió haber tenido un padre horrible. Pero cuando Sanka insulta a Recto, cruza la línea. Los ojos de Rudo se encienden de furia. En ese momento, Rudo recuerda una lección que Recto le enseñó una vez, que el aire solo alimenta el conflicto y que la gente rara vez escucha cuando las emociones están al límite. A veces dar un paso atrás y ver las cosas desde la perspectiva del otro puede llevar a una solución más tranquila. Con eso en mente, Rudo decide aplicar esa sabiduría ahora. Trata de ver la situación desde el punto de vista de Sanka. Sanka está furioso porque cree que Rudo intentó robarle su palo preciado, y Rudo entiende ese sentimiento. Él estaría igual de molesto si alguien intentara quitarle sus guantes. Con eso en mente, le ofrece a Sanka una disculpa sincera. La disculpa funciona sorprendentemente bien. Sanka desactiva su arma y le dice a Rudo que está listo para dejar el asunto atrás. Incluso se disculpa por haberlo amenazado antes, admitiendo que aunque estaba molesto con su mentor, debió mantener la calma. Nuestro prota se sorprende de lo rápido que se tranquilizó todo después de disculparse. Sin la ira, Sanka parece una persona completamente distinta. Sanka le extiende la mano para ayudarlo a levantarse y le pregunta cuál es su instrumento vital. Rudo admite que está casi seguro de que son sus guantes, pero que todavía no ha descubierto cómo activarlos a voluntad. Mientras Sanka empieza a explicarle cómo funcionan los instrumentos vitales, Rudo apenas le presta atención, demasiado distraído por lo diferente que se ve Sanka cuando sonríe. Se pregunta si esto es a lo que Recto se refería cuando le decía, te ves mejor con una sonrisa en la cara, y quiere intentarlo él también. Ha estado practicando por un tiempo, así que ya debería poder sonreír bien, pero cuando lo intenta, su sonrisa se ve aún peor que antes. Sanka lo mira confundido. Sea lo que sea que está haciendo con la cara, no se parece en nada a una sonrisa. Molesto, asume que Rudo se está burlando de él, a pesar de su esfuerzo por ser amigable. Rudo insiste en que de verdad está intentando sonreír, pero con esa expresión tan rara, es casi imposible tomarlo en serio. Encima de todo, a Sanka no le gusta nada la actitud de Rudo respecto al trabajo de los limpiadores, porque ellos están ahí afuera todos los días arriesgando la vida para salvar a otros. Pero Rudo probablemente está metido en esto por alguna razón estúpida. Nuestro prota recuerda las últimas palabras de Recto, instándolo a cambiar el mundo, y le enfurece que Sanka se burle de su objetivo cuando él realmente lo dice en serio. Sanka admite que intentó darle una oportunidad a Rudo, pero simplemente no puede llevarse bien con él, así que deja de fingir ser amable. Rudo está cansado de contenerse, así que agarra un pedazo de chatarra y declara que va a darle una paliza a Sanka. Sanka se queda sorprendido al ver que Rudo pelea con algo que no son sus guantes, y por fin entiende a qué se refería Enjin cuando lo llamó un talento natural. Aún así, aunque le parece impresionante, cree que el talento puro como el de Rudo no sirve de nada sin las habilidades adecuadas que lo respalden. En ese momento Rudo nota que Sanka ya no tiene su palo. Cuando alza la vista, lo ve volando directo hacia él. Se aparta justo a tiempo, pero Sanka corta la distancia rápidamente y empieza a abrumarlo con una presión implacable. Rudo finalmente ve una oportunidad para contraatacar, pero su golpe solo deja un pequeño corte en la mejilla de Sanka. Sanka lanza a Rudo al suelo, burlándose de él por ser un giver inútil, pero entonces siente algo en la mejilla y, para su sorpresa, al olerlo se da cuenta de que es excremento. Al mirar a Rudo, nota que el arma que había tomado antes era un desatascador y uno bien cargado de porquería. Rudo no tiene ni idea de por qué Sanka está tan alterado, pero no está
dispuesto a retroceder, así que incluso cuando Sanka le ruega desesperadamente un descanso, Rudo lo sigue persiguiendo, convencido de que ese extraño desatascador debe ser algún tipo de arma letal. Nuestro chico salta al aire con orgullo y agita el desatascador sobre Sanka, esparciendo excremento por toda su ropa. Un rato después, Enjin aparece para ver cómo va todo con Rudo, solo para encontrarlo al lado de Sanka, completamente cubierto de porquería. De camino, después de que Rudo le explicara todo, Enjin estalla en carcajadas incontrolables. Jamás imaginó que el primer encuentro entre Rudo y Sanka terminaría con Rudo lanzándole excremento. Sanka es básicamente la definición de un niño rico mimado, así que ser golpeado con caca fue una humillación total. Rudo no tenía ni idea de que había estado lanzando caca todo el tiempo, así que ahora se siente avergonzado. Le parece asqueroso, incluso para sus estándares. Aún así, Enjin ve toda la situación como una buena oportunidad para que se conozcan mejor. Le asegura a Rudo que Sanka es el giver más talentoso cuando se trata de manejar instrumentos vitales, así que será un excelente maestro. Sanka se siente halagado de que Enjin lo tenga en tan alta estima. Mientras disfruta del elogio, Rudo ve un par de botas en la parte trasera del auto. Enjin dice que es solo Rillo. Enjin no sabía que ella estaba ahí, así que ella explica que solo quería ver con sus propios ojos al chico nuevo. Rudo se siente un poco nervioso, ya que casi no ha hablado con chicas en su vida, pero entonces Rillo empieza a jugar con su cabello, diciendo que le gusta el color. Mientras tanto, Enjin menciona tranquilamente que van en camino al cuartel general de los limpiadores. Rudo y los demás finalmente llegan al cuartel general de los limpiadores. Él baja del auto y no puede evitar quedarse mirando el enorme edificio frente a él. Entran al edificio y Enjin llama a Rudo para presentarle a Semiu, la recepcionista. Normalmente hacen que ella le eche un vistazo a cualquiera que se una por primera vez a los limpiadores. Enjin está a punto de contarle a Rudo cuál es la habilidad de Semiu, pero ella prefiere demostrarlo clavando 2 moscas en el aire con un solo tenedor. Le dice a Rudo que es un placer conocerlo. Enjin ya le había contado bastante sobre él, incluyendo cómo llegó hasta aquí y de dónde viene, pero aún así ella quiere echarle un vistazo a su potencial. Enjin le dice a Rudo que los lentes geniales que lleva Semiu en realidad son su instrumento vital, mejoran su visión cinética, permitiéndole ver de qué está hecho alguien cuando se concentra lo suficiente. Rudo se sorprende al saber que los instrumentos vitales se pueden usar de esa manera. Entonces, cuando los ojos en los lentes de Semiu se iluminan, ella le echa un vistazo profundo a Rudo, y es ahí cuando ve algo realmente impactante. Semiu le da a Enjin un análisis detallado. Vio que Rudo ya es bastante atlético, así que no será necesario que tome ese tipo de entrenamiento. Además, es claro que tiene una buena relación con su instrumento vital. Sin embargo, su uso todavía es bastante inestable. Rudo tendrá que practicar de forma constante para poder invocar su poder a voluntad. Finalmente menciona que tiene un popó en el cuello. Enjin estalla en carcajadas en cuanto oye esa parte. Eso le pasa por estar jugando entre toda esa porquería. Con eso fuera del camino, Enjin le agradece a Semiu por su ayuda y dice que va a llevar a Rudo a conocer al jefe. Antes de irse, Enjin mira a Semiu, consciente de que ella está ocultando algo más. Mientras se dirigen a la sala de reuniones, Enjin le explica que hay alrededor de 100 limpiadores en total, incluyendo combatientes, centinelas y asistentes. Su trabajo requiere viajar constantemente, así que es raro que todos estén en la sede al mismo tiempo. Enjin sugiere que Rudo tome un tiempo para conocer a sus compañeros. Piensa que no será muy difícil, especialmente porque no debería haber muchos presentes, pero cuando abre el comedor, se sorprende al ver que está repleto de limpiadores con pinta ruda, muchos más de los que esperaba, así que cierra la puerta silenciosamente y dice que lo presentará después. Poco después llegan frente a la oficina del jefe. Rudo está a punto de abrir la puerta y preguntarle al jefe cómo volver a la esfera, pero Enjin lo detiene antes de que pueda hacerlo. Le explica a Rudo que en este mundo la información es una mercancía muy valiosa, así que no se da gratis. Enjin sugiere que Rudo le diga al jefe que va a trabajar como limpiador a cambio de la información. Cuando Enjin conoció a Rudo por primera vez, compartió información sobre su propio instrumento vital porque sintió que era necesario. Por esa razón, no recomienda que pregunte sobre el instrumento vital del jefe. Nadie en la base sabe qué es ni qué tan poderoso podría ser, pero aún así todos los limpiadores siguen las órdenes del jefe. Esa lealtad no solo viene de su habilidad, sino también de su capacidad para inspirar confianza. Dicho esto, Rudo pone su mano en la manija y abre la puerta con ansiedad, pero se sorprende al ver que la oficina está vacía. Enjin también se queda pasmado. Es entonces cuando Semiu aparece por detrás y les dice que se le olvidó mencionar que el jefe está en un viaje de negocios y no volverá en un buen rato. Enjin se muestra bastante decepcionado al oír eso. El jefe simplemente se fue sin dar ningún aviso o advertencia. Parece que Rudo va a tener que quedarse un tiempo esperando a que el jefe regrese. Mientras tanto, Rillo le pregunta a Rudo si quiere ir a verlo trabajar. No puede unirse oficialmente a los limpiadores hasta que el jefe regrese, así que ella piensa que podría aprovechar el tiempo. Rillo le invita a acompañarla principalmente porque quiere saber más sobre él y de qué es capaz. Después Semiu le explica la solicitud del cliente. Un pueblo cerca de la zona contaminada está reportando pequeñas bestias de basura acercándose a sus barricadas. Quieren que se haga una limpieza por precaución. Al
escuchar eso, Rudo se confunde con lo que quiso decir con zona contaminada. Eso era algo que Jin se suponía debía explicarle a Rudo al principio, pero solo se refirió a eso como la zona del basurero para hacerlo más fácil. Semio suspira y dice que eso lo va a explicar. Resulta que el suelo está dividido en zonas seguras que permiten la vida humana y zonas contaminadas llenas de basura donde viven las bestias de basura. El lugar donde Rudo aterrizó era una zona contaminada muy peligrosa conocida como Tierra de Nadie. Hay 6 tierras de nadie confirmadas en total en la superficie. Esas zonas son tan peligrosas que la mayoría de las personas morirían casi de inmediato al caer en una, porque están infectadas de bestias de basura con las que incluso algunos Givers tienen dificultades. En otras palabras, Rudo simplemente tuvo mucha suerte de que Enjin lo encontrara cuando lo hizo. Incluso le da curiosidad saber qué hacía Enjin solo en Tierra de Nadie, pero Enjin solo dice que estaba aburrido y quería estirar las piernas un poco. Dicho eso, Semio le entrega una mascarilla de gas a Rudo y le dice que se asegure de usarla lo más posible en las zonas contaminadas, porque respirar ese aire tóxico podría enfermarlo gravemente. En Tierra de Nadie podría morir sin una mascarilla en unos 15 minutos, dependiendo de qué tan concentrado esté el aire. Unos 10 minutos después, todos se equipan y están listos para comenzar su misión. Rillo le dice a Rudo que este va a ser un trabajo muy fácil, así que debería prestar mucha atención. Mientras salen a la misión, nuestro prota empieza a pensar y se da cuenta de que esto en realidad es como se imaginaba el pozo cuando aún estaba en la esfera. El asunto es que nunca esperó que hubiera gente viviendo dentro de él con tanta libertad. Con esos pensamientos en mente, Rudo se pregunta si la gente de allá arriba sabrá sobre este mundo subterráneo o no. Aún así, cuando se detiene a observar a su alrededor, la zona contaminada le parece una especie de tesoro gigante. Realmente quiere llevárselo todo para arreglarlo. Rudo se da cuenta de que todavía hay toda una mitad del equipo que no conoce, así que le pregunta a Rillo quiénes son. Ella le explica que también son limpiadores, pero se les conoce como asistentes. No tienen poderes especiales, pero aún así cumplen un papel muy importante en el equipo y los ayudan con lo que hacen. Uno de ellos se acerca a Rudo y le ofrece estrecharle la mano, pero en el momento en que sus manos se juntan, el tipo aprieta la mano de Rudo con tanta fuerza que lo hace arrugar el rostro de dolor. Resulta que el hombre con el que Rudo acaba de estrechar la mano tiene una fuerza de agarre sobrehumana. Puede aplastar las cáscaras externas de las bestias de basura con sus propias manos. Al ver todo eso, Rudo no está seguro de poder seguirle el ritmo a toda esa energía. Piensa que aunque sea un trabajo fácil, igual necesita asegurarse de observar y aprender. Justo entonces reciben una alerta de bestias de basura acercándose. Nuestro prota pensó que sería solo una, pero se queda en shock en cuanto ve toda una manada salir de las sombras. Rillo le pide que se calme. Ese tipo de monstruos de basura son lentos y débiles. Se demuestra cuando las bestias de basura tienen dificultad para causar algún daño a la barricada. Rudo observa y está de acuerdo en que estas bestias parecen mucho más pequeñas que las que enfrentó cuando recién llegó, pero justo en ese momento una segunda ola de bestias de basura más grande carga contra la barricada y la golpea con mucha más fuerza que la primera. Rudo entra en pánico de inmediato, porque esta nueva ola de monstruos no es tan débil como la anterior. Rudo sugiere que pidan refuerzos, pero Rillo le dice que se calme, que solo son una versión un poco más fuerte de esas pequeñas. Son un poco más fuertes, así que piensa que serían el entrenamiento perfecto para un novato como él. Además dice que mientras más rápido acaben con estos monstruos, más pronto podrán volver a casa para hacerle una fiesta de bienvenida a Rudo. Él no puede hacer más que quedarse mirando a Rillo. ¿Cómo puede estar tan tranquila en una situación de vida o muerte como esta? Rillo le dice que si algún día quiere sobrevivir en este mundo, va a tener que aprender a mantener la calma. En ese momento, una de las bestias de basura revela su verdadero poder al romper la cerca, sorprendiendo a Rillo. Se da cuenta de que ese monstruo es mucho más fuerte de lo que esperaba, así que no va a ser el mejor material de enseñanza para Rudo. Avanza decidida y planea enfrentarlo por su cuenta. Rillo en realidad disfruta esa sensación, porque un oponente duro como ese hace que la sangre le hierva. Su instrumento vital es un par de tijeras. Primero las tijeras brillan con un verde intenso antes de que Rillo las lance al aire y las transforme en algo más grande. Luego las hace girar y elimina a la primera ola de bestias de basura con un solo golpe. Rudo queda sorprendido al ver su estilo de pelea. Nota que ella maneja su arma con los pies en lugar de las manos. Gris le explica que su instrumento vital se llama Reaper, y eso es lo que hace especial a Rillo y la diferencia del resto. Dicho eso, Gris le recuerda a Rudo que no baje la guardia, aunque solo esté observando. Pero justo en ese momento, una de las bestias de basura se le acerca por detrás y está a punto de embestirlo. En el último segundo, Gris se interpone y usa su fuerza sobrehumana para detener a la bestia, y entonces la lanza hacia Rillo para que ella la remate. Al ver esto, Rudo empieza a entender cómo operan los limpiadores. Los asistentes no tienen poderes, así que no pueden derrotar a las bestias de basura por sí solos, pero aún así pueden debilitarlas y preparar el terreno para que el Giver dé el golpe final. No les toma mucho tiempo derrotar a todas las bestias de basura de nivel 1. Ahora Rillo dirige su atención hacia el jefe final. Los asistentes van en camino para ayudar a Rillo en la línea del frente, pero justo en ese momento, una de las bestias de nivel 1 se acerca sigilosamente y hace tropezar a uno de los asistentes, haciéndolo caer al suelo. Está a punto
punto de ser devorado por la bestia, pero Rudo salta y lo bloquea en el último segundo. No quiere ser una carga para ellos, está haciendo todo lo posible por ser útil. En ese momento le da una descarga de adrenalina, así que transforma el tubo que está usando en un instrumento vital. La forma del tubo cambia a una barrera con púas, pero desafortunadamente Rudo todavía no sabe cómo controlar su poder, así que lo único que puede hacer es sostener su arma y quedarse mirando a la bestia. No pasa mucho antes de que la bestia de basura atraviese la barrera, pero Rillo aparece justo a tiempo para salvarlo. Rillo se impresiona al ver que Rudo saltó instintivamente para salvar a uno de los asistentes. Eso es una cualidad de un buen limpiador. Después de eso, el asistente admite que él se confió y agradece a Rudo y a Rillo por salvarlo. Entonces Gris le pregunta a Rillo si logró derrotar al jefe final. Rillo explica que intentó partirlo a la mitad, pero no funcionó. Incluso lo golpeó varias veces más con su instrumento vital, pero no cayó. Es algo extraño ver a un monstruo de basura que sea inmune a los ataques de un instrumento vital, pero a Rillo no le preocupa demasiado. Después de todo, sigue siendo una bestia de basura, así que simplemente planea cortarle en pedacitos hasta que no pueda moverse. Al escuchar eso, los asistentes le desean buena suerte a Rillo y dicen que van de regreso a la sede para reportar lo ocurrido. Sin perder tiempo, Rillo salta por los aires y comienza a cortar a la bestia de basura por todo el cuerpo. El monstruo grita de dolor y trata de quitársela de encima, pero ella logra mantenerse firme. Le corta todos los tentáculos de la cabeza y detecta un punto débil, un pequeño parche que brilla en color naranja. Pero antes de que pueda golpearlo, el monstruo regenera sus tentáculos y enloquece, lanzando un ataque que hace que el suelo se derrumbe bajo los pies de Rudo. Mientras Rudo cae al suelo, piensa en cómo siempre dijo que vengaría la muerte de Recto y se desquitaría con todos los idiotas de la esfera. Pero ahora ni siquiera puede controlar su poder y termina siendo una carga. Justo cuando está a punto de caer en el hoyo, Gris lo atrapa a tiempo y lo saca. Cargando a Rudo sobre su hombro, Gris corre tan rápido como puede de regreso a la base. No sabe por qué Rudo se paralizó en el último momento, pero le da un consejo. Si tienes una meta, corre hacia ella con todo lo que tengas y cúmplela mientras aún puedas. Mientras tanto, Rillo logra atrapar a la bestia de basura mientras está distraída, así que usa sus tijeras para atravesarle el núcleo, haciendo que el monstruo se desmorone en el suelo, lo que indica que ha sido derrotado. Rudo y Gris regresan corriendo para ver si de verdad lo vencieron, pero cuando llegan, se quedan en shock al ver a Rillo sosteniendo una guillotina de papel. Descubren que esa guillotina era un instrumento vital que estuvo alimentando a la bestia de basura todo este tiempo. Gris comenta que ni siquiera es posible que una bestia de basura posea uno. En otro lugar, uno de los hombres que intentó vender las partes del cuerpo de Rudo se despierta de un trance, confundido sobre dónde está. Frente a él hay un hombre extraño con una capucha, quien le pregunta por el paradero del chico Spheroid. En medio de la noche, Sanka se despierta para ir rápido al baño. En el camino escucha ruidos fuertes que vienen de la cafetería y decide ir a ver qué pasa. Dentro se sorprende al ver que los limpiadores han organizado una fiesta. Ve a Rillo, camina hacia ella y le pregunta qué está pasando. Rillo le dice que es solo una pequeña fiesta de bienvenida para Rudo. Sanka duda que todos hayan venido por Rudo y supone que en realidad están ahí por las bebidas gratis, pero Rillo dice que no importa, que es una buena oportunidad para relajarse ahora que el jefe no está. Sanka mira alrededor y nota a Rudo, pero está claro que no está disfrutando de su propia fiesta. Rillo explica que está molesto porque su instrumento vital falló durante el trabajo de ayer. Desde entonces ha estado de mal humor. Hablando de ayer, Sanka escuchó que pelearon contra una extraña bestia de basura y pide detalles. Rillo dice que no era como nada de lo que hubieran visto antes. Su núcleo no era ánima, sino un objeto, que ella cree que era un instrumento vital. La idea de que una bestia de basura sea creada y alimentada por un instrumento vital realmente le preocupa. Ella dice que no tiene idea de cómo manejarlo, y su ánimo se pone triste. Sanka empieza a sentir lástima por ella, hasta que su expresión cambia y dice que simplemente dejó ese trabajo a los miembros de mayor rango, y regresó aquí para comer y relajarse. Sanka rueda los ojos, dándose cuenta de que no ha cambiado ni un poco. Mientras tanto, Rudo sigue deprimido por su pobre desempeño en la batalla. Es entonces cuando alguien se le acerca. Se presenta como Gris Rubion, uno de los asistentes de la batalla de ayer. Gris le dice a Rudo que en realidad lo hizo muy bien, incluso protegió a Follo de ser devorado por una bestia de basura. Rudo no está seguro de quién es Follo, así que Gris le explica que es el joven asistente con gafas de protección. Aún así, Rudo sigue insatisfecho. En ese momento no pudo controlar su poder cuando era necesario, así que Gris y Rillo tuvieron que intervenir. Así era siempre en la esfera, siempre perdiendo la calma y cometiendo errores, pero Recto, limpiando el desastre detrás de él, quiere volver a la esfera rápido, pero siente que no ha mejorado en absoluto. Sigue llamándose a sí mismo un pedazo de basura inútil. Después de escuchar todo esto, Gris simplemente le dice gracias. Rudo levanta la cabeza, confundido. Gris explica que la mayoría de la gente, cuando ve a asistentes como ellos, solo los llama débiles e inútiles. Incluso algunos limpiadores llegaron a pensar eso de ellos, pero Rudo nunca lo trató así. Gris entonces señala a Follo y dice que se unió a los limpiadores para ayudar a eliminar bestias de basura, pero todos saben que no se puede matar a una bestia de basura sin poderes. Por eso
eso, Follo está construyendo su propio instrumento vital, con la esperanza de convertirse algún día en un giver. Follo ha jurado seguir siendo un asistente incluso si llega a convertirse en un giver, solo para demostrar que sus detractores están equivocados. Está trabajando duro para lograrlo. Gris le dice a Rudo que se olvide de perseguir la fuerza solo para cumplir con lo que otros esperan. En cambio, le pregunta qué es lo que siempre ha querido hacer. Antes de venir a la superficie, antes de que pasara todo lo malo, ¿había algo con lo que siempre soñó? Rudo lo piensa, pero no puede dar una respuesta clara. Gris le dice que recuerde su objetivo original y que regrese a sus primeros principios. Si puede hacer eso, su verdadero camino debería aparecer. Mientras Gris le acaricia la cabeza, Rudo empieza a emocionarse, casi al borde de las lágrimas, cuando de pronto Enjin aterriza sobre su hombro. Enjin nota que Rudo ha estado callado toda la noche y le pregunta si ya comió. Ryo interviene, advirtiendo que si no come pronto, los demás se van a acabar su comida, aunque sea su fiesta. Sanka le dice a Ryo que ella no es la indicada para hablar, ya que ha comido más que cualquiera aquí. Gris y los demás invitan a Rudo a probar la comida antes de que se acabe. Lentamente Rudo se pone de pie y lo sigue. Un minuto después, él está rellenándose la pizza cuando un limpiador pone música a todo volumen, agarra un aerosol y empieza a pintar la pared. Angel le dice a Rudo que este tipo se llama Gob y que nunca deja que nadie le diga qué puede hacer o no hacer. Mientras pinta, otros limpiadores se quejan del horrible olor, pero Gob los ignora. Mientras tanto, en una guarida subterránea, el hombre que intentó secuestrar a Rudo está siendo torturado por una figura desconocida. El hombre suplica por su vida, diciendo que ya le contó todo. La figura se da cuenta de que ya no le es útil y lo mata al instante. Su siguiente objetivo, encontrar a Rudo, el esferino con poderes de Giver del que ha oído hablar. En otro lugar, Semio recibe una llamada de trabajo importante. Minutos después, reúne a los limpiadores y anuncia que acaban de recibir una nueva solicitud. Antes de que Semio pueda dar los detalles de la misión, Sanka le interrumpe y pregunta por qué Rudo está aquí. Sabe que se supone que es su limpiador, pero pensó que eso sería después de que Rudo se uniera oficialmente al equipo. Rudo todavía no es un limpiador de verdad. Semio explica que lo llamó porque la misión está relacionada con él. Ella explica que un comerciante fue atacado por una bestia de basura mientras cruzaba una zona contaminada. La criatura robó la valiosa carga del comerciante. Su solicitud es simple: matar a la bestia y recuperar la carga, que resulta ser una persona viva que bajó de la esfera. Rudo se queda boquiabierto. Semio añade que encontrar a dos esferinos vivos tan cerca en el tiempo es raro, así que pensó que querría saberlo. Incluso podría darle a Rudo una pista de cómo volver a la esfera. Gris supone que Rudo debe tener sentimientos encontrados, así que le dice que depende completamente de él si quiere ir o no. Rudo sabe que todavía no puede usar bien su poder, lo que significa que podría ser una carga para el equipo, pero la posibilidad de conseguir una pista para volver a casa es más importante, así que decide que irá. Semio dice que originalmente planeaba enviar a Enjin con ellos, pero él tenía otro trabajo, así que le confió la misión a Sanka. Cree que estarán bien siempre y cuando Sanka también vaya. Con todo explicado, Sanka toma la delantera mientras se ponen en marcha. Rudo camina junto a Gris y nota que no lleva arma. Gris le dice que tiene un cuchillo para defensa personal, pero que normalmente pelea a mano limpia porque es a lo que está acostumbrado. Follo se une a la conversación, diciéndole a Rudo que Gris lleva un talismán especial al que reza cada vez, pidiendo que todos regresen a salvo. Avergonzado, Gris le dice a Follo que se calle. Le muestra a Rudo el talismán, diciendo que es solo una baratija que compra en una tienda. Cree que está bien, que rezar nunca le ha hecho daño a nadie. En ese momento, una mujer de aspecto extraño se les acerca sigilosamente por detrás. Dice que es la comerciante que los contrató y que los guiará hasta la guarida de la bestia de basura. Al oír que es la clienta, Rudo rápidamente la bombardea con preguntas sobre el esferino que encontró. Ella explica que estaba transportando su carga cuando se topó con ellos y los acogió. Lamentablemente, estaba inconsciente, así que nunca pudo preguntarles nada. La mujer dice que está preocupada por el esferino, por eso tiene tantas ganas de recuperarlo de la bestia de basura. Rudo empieza a sospechar que planeaba venderlo, pero ella lo niega, insistiendo en que realmente está preocupada. Con eso continúa su viaje. Sanka duda que el esferino siga vivo, ya que las bestias de basura atacan a los humanos en cuanto los ven. Aún así le resulta extraño que una bestia de basura secuestre a alguien en vez de matarlo. Las cosas han estado cambiando últimamente, y eso no le da buena espina. La mujer señala un edificio cercano, diciendo que la bestia de basura corrió adentro con el esferino. Momentos después, los limpiadores entran con cuidado, manteniéndose alerta. Pronto ven a alguien atado más adelante y suponen que es el esferino, pero entonces la mujer empieza a comportarse de forma extraña, empujándolos hacia el centro de la sala. Cuando todos están allí, se dan cuenta de que el rehén es solo un muñeco. La mujer hace una seña para que alguien se apresure a capturar a Rudy, luego retrocede. En ese momento, el piso se derrumba y los limpiadores caen 2 niveles subterráneos. La mujer señala a Rudo, declarando que ha atrapado al Giver esferino. Sanka se da cuenta al instante de que han caído en una trampa. Dos figuras que llevan linternas púrpuras brillantes emergen de la oscuridad, anunciando que han venido por Rudo. Gris sabe que Rudo no tiene idea de quiénes son, así que simplemente le explica que son Riders. Empezaron como simples ladrones, pero en los últimos años sus métodos se han vuelto más brutales. Incluso
incluso más rumores de que han estado involucrados en experimentos turbios. Gris advierte que deben tener cuidado, cada rider es un giver. Ordena al equipo de apoyo que asegure una ruta de escape mientras él y Follo protegen a Rudo. Antes de irse, Gris le pregunta a Sanka si puede encargarse de la pelea. Sanka responde que sí, y le dice a Gris y a los demás que evacúen rápido. Mientras corren hacia la salida, Rudo pregunta por qué están huyendo. Cree que incluso él podría enfrentarse a esos riders, pero Gris le dice que estos no son los secuestradores que conoció al llegar aquí. Al mismo tiempo, la prioridad es salir con vida, ya que no conocen los poderes de los riders. Al oír eso, Rudo no puede evitar sentirse como una carga inútil que no puede protegerse. Mientras tanto, Sanka habla con los asaltadores, diciendo que no le sorprende la emboscada. Sabía que era cuestión de tiempo para que secuestraran a Rudo. Supone que solo quieren venderlo por un precio alto, pero los riders dicen que no planean venderlo. En cambio, quieren saber más sobre la esfera y creen que preguntarle a un esferino vivo es la manera más rápida. Le da especial curiosidad cómo cruzó la frontera sin morir. Sanka no le importa en lo más mínimo la esfera, así que si todo esto era una trampa para Rudo, deduce que eso significa que no hay ninguna bestia de basura que compartir. Los riders admiten que quizás no hayan bestias de basura, pero sí varios muñecos de barro, desde la extraña mujer hasta el suelo que colapsó. Sanka empieza a juntar las piezas, sospechando que este es uno de los poderes de los riders. Sanka activa su bastón, y al principio elimina fácilmente a los muñecos de barro, pero las cosas no son tan simples como pensó. Uno de los riders se esconde entre ellos, disfrazado de muñeco, y le da un ataque sorpresa por la espalda. La táctica funciona. Sanka recibe varios golpes consecutivos. Los riders creen que no es rival para ellos, ya que los limpiadores están acostumbrados a pelear contra monstruos de basura, no contra humanoides. Además, ella usa su poder para convertir partes del piso en barro, atrapando a Sanka sin que se dé cuenta. Le advierte que no se mueva mucho, porque cuanto más lo haga, más se hundirá. Ella le dice que es el único que puede enfrentarse a ella, y que una vez muerto, todo habrá terminado. No deja de hablar hasta que Sanka se irrita, y le dice que se calle, que sus tácticas sucias ya empiezan a fastidiarlo. Al principio pensó que la mujer usaba su pala para controlar el barro, mientras su compañero atacaba, pero se da cuenta de que estaba equivocado. También nota que lleva algo parecido a raquetas de nieve. Ha oído que facilitan caminar sobre terreno inestable. Supone que ella es la compañera porque puede moverse libremente sobre el barro. Sanka se burla de ellos, diciendo que nunca había visto una pareja tan perfecta. Ambos asaltantes se enfurecen, pero no importa, puede que tengan más experiencia en combate. Pero Sanka conoce su instrumento vital de principio a fin y cree que eso lo hace superior. Confiado, clava su instrumento vital en el suelo, enviando una amplia onda de choque que les permite distinguir al enemigo real de los muñecos. Avanza y derrota a ambos asaltantes en un solo movimiento fluido. Los muñecos de barro se derrumban y Sanka piensa que todo terminó, hasta que un oponente mucho más fuerte aparece sigilosamente por detrás. Al mismo tiempo, Rudo y los demás siguen corriendo para alejarse del peligro. Cuando Rudo mira hacia atrás, ya no escucha nada, así que empieza a preguntarse cómo le estará yendo a Sanka. Justo entonces, los apoyadores se detienen de golpe porque finalmente llegaron a la salida a salvo. Gris logra forzar la puerta y al mirar dentro, nota que no podrán usar sus collares ahí abajo, así que les dice a los demás que suban y piden refuerzos. Mientras tanto, Gris afirma que regresará a revisar cómo está Sanka, pero antes de irse, se queda helado al escuchar pasos que se acercan hacia ellos. Gris supone de inmediato que es Sanka volviendo de la pelea, así que le grita preguntando si está herido. En lugar de eso, un rider con rastas, llamado Jabber, sale de la oscuridad y les lanza una mirada fría. Observa el rostro y el cuerpo de Rudo por un momento, y entonces confirma que él es el Giver esferino. Justo entonces Jabber salta hacia la pared detrás de ellos y destroza la salida con sus propias manos, bloqueando la ruta de escape. Mientras el polvo se asienta, Gris se da cuenta de que la situación es grave. Hay muchos más riders de los que esperaba. Jabber admite que se quedó dormido y llegó tarde, pero aún así no pensó que ellos llegarían tan lejos. Gris exige saber dónde está Sanka, pero Jabber lo ignora y mantiene la atención en Rudo. Le dice a Rudo que lo acompañe porque alguien muy importante quiere conocerlo. Luego le arranca la máscara antigas, diciendo que no hay bestias de basura por aquí, así que no la necesita. Rudo, furioso, exige saber qué le pasó a Sanka. Jabber responde que no lo mató, solo lo derribó, ya que prefiere no ir tan duro cuando el oponente es fuerte. Sin embargo, le inyectó su veneno a Sanka, así que ahora está tirado ahí, paralizado. Después de decir eso, Jabber invoca su instrumento vital y le ordena a Rudo que lo siga. En ese momento, los seguidores lanzan un ataque combinado, pero Jabber lo contrarresta con facilidad. Luego, Gris se coloca frente a Rudo, declarando con valentía que hará lo que sea necesario para proteger a su equipo, incluso si eso le cuesta la vida. Al escuchar esto, Jabber se da cuenta de que Gris es uno de los seguidores. Para él, los seguidores no son más que debiluchos que se hacen pasar por héroes. Jabber entonces desenvaina su instrumento vital y se prepara para atacar. Rudo le grita a Gris que se quite del camino, insistiendo en que él puede encargarse de Jabber por sí mismo. Sigue gritando, pero Gris no responde y se niega a moverse. Al instante siguiente, Jabber declara fríamente que Gris ya está muerto, porque acaba de apuñalarlo en el estómago con sus garras. Los ojos de Rudo se abren con terror al ver volar por el aire
aire el talismán de Gris manchado de sangre. En un recuerdo de cuando Rudo aún vivía en la esfera, Recto había regresado a casa tras un largo día de trabajo, solo para encontrar a Rudo golpeándose la cabeza contra la pared. Alarmado, Recto corrió a detenerlo, y al hacerlo notó la frente de Rudo cubierta de sangre. Nuestro prota se desplomó en el suelo, diciéndole a Recto que, como le habían dicho que no lastimara a otros, pensó que era mejor lastimarse a sí mismo. Al escuchar esto, Recto suspiró y le dijo con firmeza que eso no estaba bien. Le preguntó qué podría haberlo llevado a hacer algo así, pero Rudo no pudo darle una respuesta. Lo único que pudo describir fue un sentimiento de rabia que surgía dentro de él, y lo extraño era que no tenía una razón clara para estar enojado. Al escucharlo con atención, Recto comprendió que Rudo se había convencido a sí mismo de que no valía nada desde que lo habían abandonado siendo un bebé. Recto dedujo que ese vacío miserable debió haberse transformado poco a poco en ira con el tiempo. Con eso en mente, Recto se puso de pie y le dijo a Rudo que salieran juntos una vez que le curaran las heridas. Recto explicó que una de las razones por las que Rudo se sentía tan vacío era porque aún no había encontrado lo que le gustaba. Ese día, Recto quería que salieran a experimentar cosas nuevas juntos, poco a poco, hasta que Rudo descubriera lo que le hacía feliz. Con el tiempo, dijo Recto, el cuarto vacío de Rudo se llenaría de cosas que le gustaran, pero cuando llegara el día en que quisiera llevar una chica a casa, Recto le pidió que al menos le avisara primero. Tal como habían planeado, los dos pasaron la tarde probando distintos deportes y actividades. Al final del día, Recto admitió que, aunque Rudo mostró algo de interés, todavía no había encontrado la actividad que realmente le apasionara. Aún así, Recto le recordó que ese era apenas el primer día, ya que todavía había muchas más cosas por explorar. Justo entonces la atención de Rudo se desvió al ver a un hombre tirando su basura de manera responsable. Rudo corrió de inmediato, hurgó en el contenedor y sacó algo. Cayendo de rodillas, comenzó a llorar mientras sostenía una máscara un poco maltratada que había sido desechada, aunque no estaba rota. Recto preguntó qué pasaba, y Rudo explicó que aunque la máscara estaba un poco dañada, aún tenía mucha vida por delante. Al ver esto, Recto entendió que no era solo la imaginación de Rudo, él realmente veía valor en cosas que otros consideraban inútiles. Revivir ese recuerdo esencial despertó en ese momento el verdadero poder de Rudo. Sosteniendo el talismán de Gris, una aurora roja estalló a su alrededor. Gris observó sorprendido, dándose cuenta de que esa era la verdadera razón por la cual Rudo no había podido usar su instrumento vital en el pasado. Se había equivocado todo el tiempo. El poder de Rudo no consistía en convertir objetos en instrumentos vitales, sino en revelar su verdadero y completo valor. Ante sus ojos, el talismán de Gris se transformó en una enorme criatura mágica con un solo ojo en el centro, completamente bajo el control de Rudo. Javer quedó tan asombrado al verla que empezó a babear, incapaz de contener su emoción. Con curiosidad le preguntó a Rudo si ese era su instrumento vital y qué poderes poseía. En ese momento Rudo miró hacia Gris y comprendió que había sido él quien lo ayudó a despertar ese poder, al guiarlo a revivir aquel recuerdo esencial. Si Gris no se lo hubiera señalado, Rudo sabía que aún estaría desatando su furia a ciegas, pero ahora todo era diferente. Juró demostrarle a Javer que estaba equivocado y que todo aquello por lo que la habían ridiculizado no significaba nada. Javer, sin embargo, encontraba la ira de Rudo fascinante. Para él, nada era más entretenido que enfrentarse a un oponente fuerte. Con una sonrisa, Javer desenvainó sus garras y dijo que quería divertirse un poco con Rudo antes de arrastrarlo de vuelta al cuartel. Mientras tanto, Follo intentaba detener la hemorragia de la herida de Gris, pero empezó a entrar en pánico al ver que no se detenía. Aún así, Gris lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara y que estaría bien. Más importante aún, Gris admitió que la razón por la que Rudo no había podido usar su instrumento vital en su última misión era porque había estado abrumado por demasiadas emociones a la vez, lo que nublaba su verdadero propósito. Ahora que Rudo había descubierto ese propósito, Gris estaba seguro de que no quedaba nada que temer. En ese momento, Javer se lanzó contra Rudo, pero este esquivó el ataque con facilidad. Los ojos de Javer se abrieron de asombro, se quejó de que eso no tenía gracia y desató de inmediato una furiosa ráfaga de golpes, pero Rudo esquivó cada uno de ellos. Javer se dio cuenta de que ninguno de sus ataques lograba impactar. Entonces Rudo explicó que Gris había usado su talismán para rezar por la seguridad de todos, y en respuesta, él pensaba honrar esa oración con la defensa más fuerte posible, evitando cada ataque. Al oír eso, Javer asumió que la habilidad de Rudo era algún tipo de poder que le permitía esquivar ataques, pero Rudo lo corrigió, diciendo que no había dado un solo paso. En realidad, era Javer quien había sido forzado a apartarse en el último instante. Javer no podía comprenderlo, así que volvió a lanzarse decidido a asestar el golpe final, pero justo antes de lograrlo, el talismán detectó su movimiento hostil y lo congeló en el aire, dejándolo completamente expuesto al puño de Rudo. Este conectó un golpe limpio en su rostro, y aunque Javer retrocedió tambaleándose, se mantuvo de pie. Con la sangre goteándole en la nariz, su emoción creció. Por fin había descubierto el poder de Rudo. La habilidad de Rudo consistía en invocar a esa criatura mágica y usar su ojo para controlar el flujo del movimiento. A partir de ahí, todo lo que Rudo tenía que hacer era golpear directamente. Nuestra prota le recordó a Javer que había dicho que quería jugar antes de capturarlo, así que declaró que seguiría jugando
empujando hasta que Jabber no fuera más que un montón en el suelo. Jabber intentó un ataque sorpresa después, pero el ojo lo detectó al instante, permitiéndole a Rudo conectar otro puñetazo. Cambiando de táctica, Jabber trató de confundir al ojo del talismán moviéndose a gran velocidad. Incluso lanzó pedazos de bloques de cemento contra Rudo, como distracción, antes de intentar atacarlo por la espalda, pero una vez más el ojo lo detectó, y Rudo contraatacó con un golpe certero. Incluso cuando la batalla se tornaba en su contra, Jabber se negó a retroceder, se lanzó a toda velocidad, atacando una y otra vez, solo para ser rastreado por el ojo cada vez, y en cada ocasión los puños de Rudo impactaban de lleno. En un momento, Rudo soltó un poderoso golpe que hizo retroceder a Jabber hasta que se desplomó contra una pared. Jabber rió suavemente, admitiendo que hacía mucho tiempo que no recibía una paliza tan sólida. Aún así señaló que durante la pelea había notado algo interesante en el estilo de combate de Rudo. Explicó que el instrumento vital de Rudo solo reaccionaba a la intención hostil, que estaba dirigida directamente hacia él. Como prueba, mencionó que más temprano en la batalla había lanzado un pedazo de escombro como cortina de humo, y en ese momento se dio cuenta de que el instrumento vital de Rudo no reaccionó en absoluto, porque no se activaba ante amenazas que carecían de voluntad propia. Rudo no entendía por qué ese detalle era tan importante, pero Jabber sonrió y continuó explicando. Reveló que su garra derecha contenía una neurotoxina muy potente. Sin dudarlo, Jabber de repente se apuñaló a sí mismo con ella, y luego estalló en una risa maníaca. Siguió riendo mientras provocaba a Rudo, diciendo que ahora que se había inyectado la neurotoxina, pronto perdería el control de su propia mente y cuerpo. Y cuando eso sucediera, ¿cómo Rudo manejaría su instrumento vital con un oponente que atacara sin ninguna intención consciente? En el siguiente instante, Jabber se despierta de golpe, gritando con todas sus fuerzas, con los ojos completamente en blanco por la locura. Se lanza en un ataque de embestida contra Rudo, pero Rudo logra esquivarlo por un pelo en el último segundo. Al darse cuenta de que Jabber es mucho más fuerte que antes, Rudo se pregunta cómo eso puede ser posible. Mientras busca la forma de contrarrestarlo, Rudo mira de reojo y ve a Follo dándole primeros auxilios a Gris. En ese momento entiende que seguir peleando ahí solo pondrá a Gris y a Follo en grave peligro. Intenta alejar a Jabber de ellos, pero este cierra la distancia de inmediato y vuelve a atacar. Nuestro prota trata de usar el talismán para controlar sus movimientos, pero para su sorpresa no se activa. Apenas logra atrapar el puño de Jabber con las manos y usando pura fuerza bruta de su instrumento vital, lo arroja hacia un lado. Lamentablemente el impacto no es suficiente. Jabber se pone de pie de nuevo en cuestión de segundos. Al verlo, Rudo comprende que Jabber se ha lanzado a un estado de frenesí al sobrecargarse con su propio veneno. Como el talismán de Gris solo reacciona a intención hostil, no ofrece ninguna protección contra Jabber en esa condición. Rudo se queda helado al notar que Jabber ya había descubierto un contraataque así en tan poco tiempo. Mirándolo ahora, él entiende. Jabber se ha convertido en lo que la gente llama un masoquista. Ese pensamiento le trae un recuerdo de la infancia, cuando los abusadores de su barrio se burlaban de él llamándolo masoquista porque se negaba a pelear. Después de que llegó al Pisa, corrió directo a Recto para preguntarle qué significaba la palabra, solo para que Recto confesara que tampoco lo sabía. De vuelta en el presente, Rudo se da cuenta de que no tiene idea de cómo pelear contra alguien como Jabber en ese estado. Jabber carga con intención asesina, obligando a Rudo a esquivar desesperadamente golpe tras golpe, pero entonces Jabber prepara un ataque que Rudo sabe que no podrá evitar. En el último momento, un instrumento vital corta el aire, interceptando el golpe y salvando a Rudo. Cuando nuestro prota lo observa de cerca, reconoce de inmediato el bastón azul. Al voltear, ve a Sanka mirándolo furioso. Sanka le dice que ya hizo más que suficiente y que, de aquí en adelante, él se encargará. Rudo se apresura a acercarse, preguntando cómo logró Sanka sobrevivir al veneno, pero Sanka solo responde que no lo subestime. Además, señala que notó que Rudo por fin hizo funcionar su instrumento vital y admite que se ve bastante genial, pero Rudo le advierte rápido que esa habilidad no sirve contra Jabber cuando está en modo frenético y que lo único que puede hacer ahora es esquivar. Sanka entonces pregunta si el instrumento vital de Rudo se activa con intención hostil. Cuando Rudo confirma y le pregunta cómo lo supo, Sanka explica que había estado observando la pelea por un rato antes de intervenir, analizando cómo funcionaba la habilidad. Con eso Sanka propone un plan. Como las piernas de Jabber están rotas y su movimiento es limitado, pueden usar el arma de Rudo de otra forma. Le pide a Rudo que lo deje golpearlo. Nuestro chico se queda pasmado por la extraña petición, pero Sanka aclara que si lo golpea, puede que el talismán lo empuje directo hacia Jabber, permitiéndole asestar un golpe limpio. Y como el bastón azul de Sanka tiene mayor alcance que los puños de Rudo, debería conectar antes que las garras de Jabber. Rudo duda, señalando que si la teoría de Sanka se equivoca, solo terminará recibiendo un golpe por nada. Sanka confirma que si eso pasa, simplemente tendrá que soportarlo. Antes de que puedan continuar su conversación, se ve interrumpida cuando Jabber se levanta una vez más y lanza un ataque devastador. Tanto Rudo como Sanka apenas logran esquivarlo. Después de eso, Sanka le advierte a Rudo que no deje que sus garras lo toquen, porque incluso el rasguño más pequeño sería suficiente para acabarlo. Sin embargo, Rudo le dice a Sanka que lo golpee. Así, cuando Sanka se prepara para soltar un ataque completo, el instrumento vital de Rudo reacciona al instante, empujando a Sanka justo frente a Jabber. Con un timing perfecto, Sanka estampa su bastón en
el rostro de Javer. Tanto Sanka como Rudo se quedan sin palabras al instante, sorprendidos de que realmente funcionara. Javer se lanza contra ellos de inmediato, así que Sanka avanza otra vez para golpearlo. En el momento en que lo hace, es transportado de inmediato justo frente a Javer una vez más, lo que le permite soltar un demoledor golpe descendente con su bastón. Al entender la estrategia, ambos repiten la técnica una y otra vez, usando este movimiento inesperado para golpear a Javer sin descanso. Justo antes de que puedan dar el golpe final, el veneno dentro del cuerpo de Javer se desvanece. Sanka aprovecha la oportunidad para asestar un último golpe ascendente, estampando a Javer contra el suelo, pero el esfuerzo le pasa factura. Sanka está tan agotado que no puede mantenerse en pie. Se desploma hacia atrás quejándose que todo su cuerpo le duele. Al mismo tiempo, el instrumento vital de Rudo de repente se convierte en piedra y se desmorona en sus manos. Rudo cae de rodillas, mirando el polvo. Al verlo, Sanka comprende que las armas que crea Rudo solo pueden existir por un tiempo limitado. De pronto, el cuerpo de Rudo se paraliza, se desploma al suelo, convulsionando e incapaz de moverse. Sanka nota las señales de inmediato. Rudo ha sido envenenado por la garra de Javer. Mientras tanto, Javer se inyecta el químico de su propia garra, recuperando instantáneamente su fuerza como si la pelea nunca hubiera sucedido. Sanka lo mira incrédulo, incapaz de comprender cómo Javer aún puede moverse después de todo lo que soportó. Javer explica con calma que los químicos en su garra izquierda le permiten borrar el dolor en segundos, mientras que el veneno de su garra derecha solo dura 10 minutos en él, ya que ha desarrollado inmunidad. Para Sanka, en cambio, ese mismo veneno durará alrededor de 30 minutos. Para empeorar las cosas, Javer lo apuñala de nuevo, renovando la dosis. Luego, con Rudo temblando indefenso, Javer lo levanta y se lo lleva. Sanka, paralizado, no puede hacer nada más que mirar cómo se llevan a Rudo. Javer corre con él en brazos hasta saltar de nuevo por el agujero por donde había entrado, pero al llegar a la superficie se queda pasmado. Está afuera. Ese agujero se suponía que lo llevaba a un edificio. Confundido, mira a un lado y ve a Ryo a lo lejos. Antes de que pueda reaccionar, recibe un golpe en el estómago con la sombrilla de Engine, lo que lo obliga a soltar a Rudo. Engine y el resto de los limpiadores se reúnen alrededor, diciéndole a Javer que ha cometido un grave error. Ahora está acorralado. Engine observa el enorme agujero en el suelo, dándose cuenta de que es tan profundo que ni siquiera sus comunicadores por collar podrían mandar señales a tanta distancia. Supone que este fue el plan de Javer desde el principio, atrapar a los demás en lo más profundo para que no pudieran pedir ayuda. Si Tom no hubiera encontrado un teléfono en el pueblo cercano y los hubiera contactado, nunca se habrían enterado. Al escuchar esto, Tom se conmueve, preocupada de que Gris y los demás bajo tierra ya estén muertos, pero Engine le pone la mano en su hombro, tranquilizándola y asegurándole que no se preocupe, porque son más duros de lo que parecen. Entonces le ordena que lleve a algunos miembros y entre al agujero en una misión de rescate. Ryo mira a Rudo, notando que está en mejor estado de lo esperado, pero Keynes inmediatamente discute, señalando que Rudo se ve terrible y apenas respira. Delmon, al ver la condición de Rudo, estalla de furia. Se gira hacia Javer, jurando que pagará por haber herido a uno de los suyos. Engine lo respalda, declarando que Javer no va a meterse con los limpiadores y salir impune. Sin embargo, Javer no se intimida en lo más mínimo. Se pone de pie y les dice que él también tiene órdenes. Debe llevar a Rudo de vuelta con él, y no hay forma de que regrese sin completar esa misión. Lo dice mientras carga la energía de su instrumento vital. Justo cuando está por atacar, una chica de cabello azul aparece de repente y lo abraza con fuerza por la espalda, diciéndole que ya hizo suficiente y que debe regresar a la base. Javer protesta, diciendo que aún no está listo para irse porque no ha asegurado a Rudo, pero la chica se mantiene serena y le repite que vuelva a casa. Engine solo observa confundido, preguntándose de dónde salió esa chica. Javer sigue resistiéndose hasta que ella menciona que el jefe tuvo una gran sonrisa cuando escuchó su nombre. Eso lo deja en silencio. La chica lo suelta al notar que al fin está dispuesto a escuchar. Javer entonces se gira hacia los limpiadores y les dice que debe irse, mientras revela un portal con forma de alcantarilla abriéndose detrás de ellos. Ryo lo ve y queda impactada. Antes de atravesarlo, Javer mira a Rudo y le dice que tiene bastante talento para ser un esferino. Añade que el veneno que le dio no lo matará, solo lo dejó inconsciente por el momento. Javer empieza a alejarse, pero para su sorpresa, Rudo de pronto le habla. A pesar de seguir tendido débilmente en el suelo, logra reunir suficiente fuerza para decirle que las cosas no han terminado entre ellos, no hasta que le pague con intereses por lo que le hizo a Gris. Esto sorprende a Javer, pero no esperaba que Rudo aún estuviera consciente después de recibir su veneno. Pero entonces, sus ojos se fijan en la mano de Rudo, donde distingue un patrón familiar. Comenta que es toda una coincidencia, ya que consiguieron ese mismo patrón de la misma serie, y añade que su jefe le encantará escuchar sobre ello. Los limpiadores quedan completamente confundidos por lo que Javer quiere decir, y lo único que pueden hacer es observar. Antes de desaparecer, Javer le asegura a Rudo que volverá la próxima vez, pero ahora completamente preparado. Dicho esto, se desliza dentro del portal alcantarilla, que se desvanece al instante. Los limpiadores se quedan impactados mientras lo ven desaparecer. A juzgar por la expresión en el rostro de Rudo, está claro que está furioso, pero también se queda con la duda de qué quiso decir Javer con la serie. Aproximadamente media hora después, los limpiadores atrapados en el túnel junto a Rudo
Rudo finalmente son rescatados. En cuanto queda libre, nuestro prota corre al lado de Gris para revisarlo. Ver a Gris en un estado médico tan grave le rompe el corazón. Le pide perdón sinceramente por haber destruido su talismán. Gris reúne fuerzas para responder. Le dice a Rudo que, aunque el talismán era muy importante para él, lo que importa aún más es que pudo usarlo para pelear contra Jabber. Lo tranquiliza diciéndole que hoy lo hizo muy bien en el campo y que eso es lo único que realmente importa. Más tarde ese día, todos regresan al cuartel general, pero Rudo se queda aparte, claramente todavía molesto por lo que pasó. Engine se acerca y se sienta a su lado, preguntándole por qué se ve tan decaído. Engine comenta que escuchó que por fin aprendió a usar su instrumento vital, así que lo felicita por eso. Pero en lugar de animarse, Rudo desahoga su frustración. Dice que está enojado por lo que Jabber le hizo a Gris. Mientras estaba en la esfera, no pudo proteger a la persona que lo salvó, y ahora incluso aquí abajo volvió a pasar lo mismo. Cada vez que piensa que cambió y que por fin está avanzando, termina fallando otra vez. Empieza a preguntarse si está destinado a ser un fracaso toda su vida. Engine le dice que Gris sabía a lo que se metía cuando decidió convertirse en limpiador. Es el tipo de persona que arriesga su vida por su equipo sin dudarlo. Engine explica que Gris no protegió a Rudo solo porque fuera un esferino, sino porque también lo vio como un compañero, alguien que valora los objetos y a las personas de la misma forma. Luego, Engine lo anima a entrar y rendirle respeto a Gris. Rudo entra, esperando ver el cadáver de Gris, pero se congela de sorpresa al verlo vivo. ¿Eh? Engine y Tom le dan unas palmadas en la cabeza, dándose cuenta de que su mal humor de antes era porque pensaba que Gris había muerto. Gris dice que no lo descarten todavía, que sigue vivo y dando pelea. Rudo no logra entenderlo. Vio como a Gris le atravesaron el pecho con una garra, lo cual debería haber sido fatal para cualquier humano normal. Gris explica que sobrevivió gracias al equipo médico de los limpiadores. Presenta a la chica que lo salvó, Isha, la única Giver entre los limpiadores, con la habilidad de sanar. Todas las miradas se giran hacia ella, y ella nerviosa trata de restarle importancia a su papel, diciendo que usualmente no es útil y que esta vez simplemente se dio así. Rudo se sorprende por su humildad, pero Engine aclara que Isha solo es muy tímida. Gris, sin embargo, está realmente agradecido. Le da las gracias por salvarle la vida y también le agradece a Follo por mantenerlo a salvo. Gris es como un hermano mayor para Follo, así que esas palabras lo golpean fuerte. Follo rompe en llanto y lo abraza con fuerza. Luego Gris se gira hacia Rudo y elogia su desempeño en la batalla, incluso contra alguien tan poderoso como Jabber, y logró mantenerse firme y pelear junto a Sanka. Además, Gris se alegra de que el talismán que tanto se esforzó en mantener terminará siendo útil para Rudo. Engine entonces toca el tema más grande. Señala que los Riders parecen estar buscando pleito con los limpiadores a propósito ahora, lo que significa que sus enemigos ya no son solo bestias de basura. Pero hay buenas noticias, consiguieron nueva información. Durante la pelea, un Rider mencionó algo llamado la frontera. En ese momento entra un hombre. Dice que esto significa que los Riders están hurgando en investigaciones sobre la esfera. Engine lo llama jefe. Al escucharlo, Rudo se pone rígido, dándose cuenta de que debe ser el líder de los limpiadores. El hombre se acerca a Rudo y se disculpa por no haber estado allí para recibirlo en su primer día. Luego se presenta como Corvus, líder de los limpiadores. Corvus admite que al principio pensó que Rudo solo iba a quedarse temporalmente para reunir información y estaba listo para echarlo, pero después de ver cómo Rudo se conectó con los limpiadores e incluso arriesgó su vida para protegerlos, Corvus cree que tiene un poder especial que podría ser valioso para su causa. Sin objeciones, Corvus le da oficialmente la bienvenida a Rudo como limpiador. Le dice que vaya a su oficina, donde le dará su nuevo uniforme y compartirá algo importante. En su oficina, Corvus explica que la frontera es un espacio que se encuentra entre la esfera y la superficie. Dice que cualquiera que intentara cruzarla muere en el intento, pero hay un rumor extraño. Aparentemente, una mujer vive en la zona prohibida, cerca de la frontera. Una vez, un viajero que se perdió ahí recibió su ayuda. Cuando le preguntó por qué vivía en un lugar así, ella respondió: vivo aquí para observar a las personas que caen desde arriba. Más extraño aún, dijo que algunos de ellos van y vienen sin morir. Esto hace que Corvus crea que en realidad podría ser posible cruzar la frontera con vida. Rudo se da cuenta de que eso significa que si logra encontrar a una de las personas que esa mujer vio, podría aprender cómo llegar a la esfera y tal vez descubrir cómo él mismo logró sobrevivir a la caída. Corvus lo confirma y le pregunta a Rudo si piensa quedarse o irse. Rudo responde con determinación, por supuesto que va a ir, comentando que Rudo se ve bastante bien con su uniforme de limpiador. Tiempo después, nuestro prota se dirige a la zona prohibida en busca de la misteriosa mujer de la que habló Corvus, pero Follo intenta detenerlo desesperadamente, advirtiéndole que aún no debería ir ahí. El esfuerzo de Follo por detenerlo es inútil. Rudo arrastra a Follo por el suelo sin siquiera esforzarse, dejando a Follo impactado por lo increíblemente fuerte que es. Los ojos de Rudo arden de furia mientras declara que ir a la zona prohibida es la única forma de encontrar una pista de cómo regresar a la esfera. Pero en el momento en que Engine le grita, Rudo se detiene en seco. Engine le advierte que no puede lanzarse a un lugar tan peligroso sin preparación. Claro, está bien que por fin pueda usar sus
poderes, pero ni siquiera ha descubierto sus límites o debilidades todavía. Meterse a ciegas en la zona prohibida es básicamente una sentencia de muerte. Por eso Enjin dice que irá con él. No solo puede mantenerlo con vida, también le dará la oportunidad de estudiar a cualquier Rider con el que se crucen. Al escuchar eso, nuestro prota pregunta cómo es que los Riders siquiera se convierten en Givers. Enjin explica que no todo el mundo tiene un buen corazón. Algunas personas parecen amables, pero tratan los objetos como basura, mientras que otros se ven crueles, pero en realidad cuidan bien las cosas. En otras palabras, la moralidad no tiene nada que ver con quién puede convertirse en Giver. Rudo se da cuenta de que está equivocado al asumir que las personas malas nunca cuidaban los objetos, pero aún así no puede ocultar el odio que siente hacia los Riders. Cuando la tensión se calma, Enjin se retira, diciéndole a Rudo que al menos descanse por la noche. Los últimos días han sido un caos sin parar y necesita un respiro. Rudo se dirige a su cuarto, se acuesta en su cama y se queda mirando el techo. Enjin le dijo que se relajara, pero no sabe cómo hacerlo. No está acostumbrado a dormir mucho, y parte de él desearía poder salir a rebuscar entre la basura en ese mismo momento. Justo entonces Rillo irrumpe, anunciando que va a mostrarle el cuartel general ahora que ya es un limpiador oficial. Le da un rápido recorrido por los lugares más populares del edificio. En el camino, ella le pregunta sobre la comida en la esfera. Rudo dice que solo tenía cosas básicas como pan y sopa. Entonces Rillo le pregunta si alguna vez probó dulces. La pregunta hace que Rudo se estremezca. En la esfera los dulces eran tan raros que solo los ricos podían permitírselos. Rillo se ríe y dice que ahí en el cuartel tienen dulces de sobra. Nuestro prota se queda impactado cuando ella le muestra la enorme reserva de dulces que guardan los limpiadores. Enjin dice que los dulces son más populares que las drogas aquí en la superficie, y aunque Rudo puede comer algunos, le advierte que no se vuelva adicto. Pero en el momento en que Rudo da un mordisco, queda asombrado por el sabor. Devora puñado tras puñado hasta que arrasa con toda la pila. Enjin le advierte que va a engordar, pero a él no le importa. Nunca había probado algo tan delicioso en su vida. Mientras aún se está comiendo, Deer se acerca y lo mira fríamente. Rudo supone que Deer está enojado porque tiene todos los dulces, así que educadamente le ofrece uno. Deer lo arrebata de inmediato y se lo mete a la boca. La tensión aumenta y parece que una pelea está a punto de estallar. Pero Bro arrastra a Deer antes de que las cosas se pongan feas. Mientras tanto, Sanka camina por el pasillo cuando ve a un tipo gordo apretándose para salir de un cuarto. Asumiendo que es un intruso, pide refuerzos, hasta que se da cuenta de que solo es Rudo, que se había puesto gordo de tanto comer dulces. Más tarde ese mismo día, Rudo vuelve a la normalidad y está afuera practicando con su poder, pero nada parece funcionar. Enjin se ríe, burlándose de que él debió comer tantos dulces que se le olvidó cómo usarlo. Rudo insiste en que recuerda la sensación, pero no importa cuánto se esfuerce, no pasa nada. Es entonces cuando Sanka interviene. Recuerda que a Rudo le gusta arreglar cosas desechadas, así que sugiere que tal vez necesite basura real cerca para activar su habilidad. Para probarlo, Sanka arroja un montón de basura frente a él y le dice que vea si algo le sirve. Rudo escarba, agarra un pedazo al azar y esta vez, cuando intenta usar su poder, funciona. La basura se transforma en un instrumento vital justo frente a sus ojos. Enjin ve esto y se da cuenta de que Sanka tenía razón. Lo felicita, llamándolo un muy buen entrenador. Sanka se sonroja con el cumplido, pero rápidamente recupera la compostura. La siguiente prueba de Rudo es ver si puede crear múltiples armas al mismo tiempo. Tal como predijo Sanka, lo logra con facilidad, pero justo después Rudo se desploma y le empieza a salir sangre de la nariz. Su cuerpo no puede soportar la tensión de producir tantos instrumentos a la vez. Enjin sospecha que tal vez se debe a la increíble calidad de los guantes de Rudo. Curioso, nuestra prota pregunta qué quiere decir. Enjin explica que mientras más tiempo se cuida un objeto, más fuerte se vuelve. A ese proceso se le llama mejorar la calidad del instrumento. Pero en la batalla la calidad no lo es todo. La experiencia y la mentalidad del usuario son igual de importantes. Sanka está de acuerdo, agregando que como Rudo ha cuidado esos guantes desde la infancia, su calidad ya debe ser extremadamente alta. Aún así se pregunta si solo eso podría llevar el cuerpo de Rudo tan lejos, o si tal vez la serie que mencionó Javer tiene algo que ver. Mientras tanto, Rudo mira al suelo, con sangre escurriéndose de la nariz, y empieza a pensar, ¿por qué el instrumento vital que creó a partir del talismán de Gris se deshizo al final? Las armas que acaba de fabricar están perfectamente bien, e incluso cuando cambia entre ellas, se mantienen intactas. Piensa que podría haber un límite de tiempo. Entonces Rillo interviene, sugiriendo que el talismán solo desapareció porque ya había cumplido su propósito. Sanka está de acuerdo, señalando que se deshizo solo después de que terminó la batalla, cuando Rudo volvió a sentirse seguro. Enjin respalda la idea, diciendo que quizás ese es el verdadero poder de Rudo, sacar el máximo valor de las cosas rotas o descartadas, permitirles cumplir su propósito y luego dejarlas descansar. Rudo no destruyó el talismán de Chris al convertirlo en su arma, lo llevó a su máximo potencial, y una vez cumplió su papel de protección, se desvaneció de manera natural. Al escuchar esto, Rudo por fin entiende que su poder no es romper objetos, sino desbloquear su máximo potencial. Aún así, Rillo no puede quitarse de la cabeza las palabras de Javer sobre que los guantes de Rudo forman parte de algo llamado la serie. ¿Podría haber más como ellos ahí afuera? De pronto se le ocurre una idea y le pregunta a Rudo si sus guantes tienen un nombre especial. Él se muestra confundido ante la pregunta, así que Rillo le explica que cuando de verdad amas algo, normalmente
simplemente le pones un nombre para hacerlo especial. Rudo admite que nunca pensó en ponerles un nombre. Engine sugiere que lo haga en ese mismo momento. Mientras tanto, en otro lugar, Jabber y su colega regresan a la base para dar su informe. Ahí encuentran a su jefe sentado solo en la esquina de la sala. El jefe revela algo impactante. Los guantes de Rudo forman parte de lo que se conoce como la serie Vigilante. Este fue el final del 8º episodio. Comenta la palabra parte 9 para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo. Recuerda mirarte los videos hasta el último segundo, que ayudas al canal a crecer mucho más. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাই আশা করছি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো আজ আপনাদের জন্য যে ফোনটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্যাক প্যানেলের 3টা ক্যামেরা 4টা ক্যামেরা দেওয়া আছে তো ক্যামেরাগুলো মাশাআল্লাহ ভালোই এখানে হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া আছে পাশাপাশি যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি স্যামসাং গ্যালাক্সি A72 others আর আরো ফোনটার বিস্তারিত সবকিছু আমি তুলে ধরবো অবশ্যই সাথে থাকবেন হ্যাঁ তো ফোনটা আছে স্যামসাং ফোনটার প্রাইস হচ্ছে উল্লেখ আছে এখানে কত টাকা দেখেন ৫১,৯৯৯ টাকা অফিসিয়াল প্রাইস ২০০০ টাকা ডিসকাউন্ট করা হয়েছে এবং ফোনটার কনফিগার কেমন কি সেটা সবকিছু দেখাবো আর ফোনটা সর্বপ্রথম রিলিজ হয়েছে ২৬শে মার্চ ২০২১ সাল আর এই ফোনটার হচ্ছে কন্ডিশন যদি এখানে লক্ষ্য করি আমরা মেইন ক্যামেরা হচ্ছে ৬৪ মেগাপিক্সেল এবং আলট্রা ওয়াইড ১২ মেগাপিক্সেল টেলিফটো যত সম্ভব 8 মেগাপিক্সেল মাইক্রো লেন্স যত সম্ভব 5 মেগাপিক্সেল আর এখানে হচ্ছে আপনার র্যাম হচ্ছে 8 জিবি স্টোরেজ থাকছে আপনাদের ২৫৬ জিবি যেটা কিন্তু আসলে অসাধারণ এবং এছাড়া এখানে থাকছে ফ্রন্ট ক্যামেরা ৩২ মেগাপিক্সেল হ্যাঁ এবং এছাড়া আরও হচ্ছে 6.7 ইঞ্চি 1080x2400 পিক্সেল এবং লায়ন ব্যাটারি হচ্ছে 5000 mAh-এর তো দেখতে পারলেন কত সুন্দর একটি বিষয় আসে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু আসলেই অসাধারণ সুপ্রিয় দর্শক তো ফোনটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হচ্ছে একটু পুরাতন এখানে আপনারা লক্ষ্য করেন ওএস ভার্সন 11 এবং ইউজার ইন্টারফেস এখানে দেখতে পাচ্ছেন চিপসেট হচ্ছে মিডিয়াটেক হেলিও P35 মানে একদম সেই পুরাতন একটি মডেলের চিপসেট কিন্তু ফোনটাই তো পুরাতন তাই না এই জন্য এগুলো পুরাতন মনে হচ্ছে তো এই ফোনটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই নেবেন আর আমার রিভিউটা কেমন হলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন সুপ্রিয় দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে নতুন ফোন নিয়ে আসসালামু আলাইকুম